Les contaré un poco sobre los principios de la educación inicial en el Ecuador. La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Así dice Malcolm X, un orador, ministro religioso y activista estadounidense. Como sabemos, la educación siempre ha sido importante para el desarrollo del país, pero al principio la educación inicial no ha sido considerada primordial para los ecuatorianos. A finales del siglo XIX, con la llegada del liberalismo al poder en el gobierno de Eloy Alfaro, constitucionalmente, el 29 de mayo de 1897, se establece la educación como una instrucción pública, gratuita, obligatoria hasta la primaria y laica, pero no generó un impacto inmediato en el país, porque los religiosos seguían manteniendo la enseñanza y dentro de lo laico estaba inmersa la religión católica y sus modelos de aprendizaje, por lo cual los resultados mediáticos fueron poco eficaces. En 1904 se realizaron grandes reformas, especialmente en el sector educativo, que creó el primer jardín de infantes con 3 niveles. Este centro infantil estuvo regulado por el Ministerio de Educación. Por otra parte, en el 1938, la sección de niños de 5 a 6 años pasó a estar reglamentada por el Ministerio de Educación, dejando que las otras 2 secciones sean atendidas por el Ministerio de Bienestar Social. Después se enfocó en los niños de 5 años de edad en 1965, y los niños de 3 a 4 años quedaron bajo el Ministerio de Prevención Social como organismo regulador y quien comenzó a crear guarderías en los barrios más pobres. En la década de los 80, el Estado no impulsó programas de servicios infantiles para las comunidades más vulnerables del país. Con respecto al 1906, el Ministerio de Educación publicó la nueva reforma curricular que incluía a los niños de 5 años de edad de educación general básica. En el 1908 fue una institución adscrita al MBS y financiada por BID. Se encargó de atender a niños y niñas menores de 6 años de los sectores rurales del país. Tuvo como finalidad mejorar la salud y el desarrollo. Luego, en 1999, se dirigió a niños y niñas de sectores marginales y pobres del país. Y gracias a este programa, los pequeños recibieron alimentos en sus establecimientos educativos. En el 2006 hasta el 2015, la educación inicial brinda a menores de 5 años, equitativa y de calidad, que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y lingüística, el ritmo natural de aprendizaje. Pero es a raíz del 2007 que el escenario educativo tomó un rumbo diferente. Empieza a existir un gran aporte económico gracias a las bonanzas dadas por el aumento del precio del barril petrolero en el 2008 y se empieza a generar una estructura estatal sólida para cumplir los objetivos del plan. Y la Constitución en ese año reconoce a los niños y niñas menores de 6 años como un grupo de atención prioritaria y a la educación inicial como el primer nivel de proceso educativo. El Ministerio de Educación, por medio del acuerdo ministerial, expidió un plan de estudios para el preescolar en el 2009. También el Ministerio de Educación creó el programa Educación Inicial de Calidad con Calidez, que incluía a niños de 3 a 5 años en su programa y creó un sistema de declaratoria de escuelas del buen vivir y de calidad para apoyar al proyecto de educación inicial, fortaleciendo a todos los establecimientos educativos públicos en el 2010 y en el 2011. Para concluir, el sistema educativo nacional, al iniciarse el proceso republicano del país, tuvo un retraso de 30 años al no ser considerado importante por los gobiernos de turnos que se esforzaron por mantenerse en el poder y cumplir objetivos personalistas de enriquecimiento y dominio. Además, los primeros avances en la educación no dieron resultado a lo largo plazo por las políticas antagónicas que se daban en el país entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Mientras unos veían necesaria una educación católica, otros decidieron implantar un sistema laico, por lo que no fueron eficaces y las inversiones que se daban en el sector público educativo estaban destinadas solamente a la parte infraestructural y no a la planificación de programas ejecutables. Además, la labor docente era ejercida por personas que tenían relaciones sociales con funcionarios públicos. Gran parte del problema educativo se basó en el poco recurso destinado de los gobiernos al sector educacional,
La gran mayoría de recursos estaban destinados a pago de deudas internacionales y no a la deuda social que crecían con cada nuevo régimen. Pero finalmente la educación inicial se vio como un derecho fundamental para el crecimiento del niño.